Día de la mujer. Que ni se pide un día de la mujer. Ya lo pedí. Quieres tener 10 días de la mujer, ¿verdad? No, no, no puede. Bueno, que todos los días somos mujeres. Ok, bien, buenos días, queridos compañeros. El día de hoy vamos a dar clausura al módulo de neuroblastoma, en este caso hablando sobre el tratamiento de alto riesgo de neuroblastoma. Para hablar desde del tratamiento de alto riesgo de neuroblastoma, debemos situarnos en la década de los 60, cuando la doctora Audrey Elizabeth Evans realizó un aporte significativo para el estudio de estos pacientes. Y es que ya que gracias a su experiencia acumulada entre la década de 1960 y 1970 en el Children's Hospital de Filadelfia, desarrolló la escala de Evans. Como dato curioso, esta doctora notó que habían pacientes pediátricos con enfermedad aparentemente avanzada que tenían evolución favorable e incluso regresión espontánea, especialmente aquellos lactantes con un patrón particular de metástasis. Para mencionar de forma breve, en el año 1971 se publica la clasificación de Evans, en donde se publicaron 4 estadios con una variante del 4S. En el uno era un tumor que estaba localizado del órgano de origen. El 2, este tenía una extensión más allá del órgano de origen, sin cruzar línea media. Para el 3, aquel que cruzaba línea media o ganglios contralaterales. En el 4 ya es un paciente con metástasis a distancia. Y en el 4S eran lactantes con metástasis limitadas a hígado, piel y médula ósea. Para este momento de la historia no existía una definición biológica de alto riesgo, entonces lo que se agrupaban los pacientes eran aquellos que tenían peor o mal pronóstico. ¿Y qué características tenían estos pacientes? Pues bueno, tenían un estadio 4. Estos pacientes tenían una edad mayor de 1 año, tenían una enfermedad ósea extensa y tenían enfermedad resecable extensa. ¿Cómo era el tratamiento o cuál fue el tratamiento que se estableció en esta era Evans? Pues bueno, para los estadios 1 y 2 se basaba en cirugía principalmente. Enfócate en nada más lo de alto riesgo tuyo, porque Sí, si no, no vamos a acabar. sí, en el estadio 4 esquemas combinados de ciclofosfamida, vicristina, doxorubicina, dacarbicina y radioterapia para enfermedad residual. En el estadio 4S, bueno, en algunas observaciones y tratamiento de compromiso vital. Con respecto a la quimioterapia, el esquema que se utilizaba era vincristina 0,05 miligramos por kilogramo en la semana 1 y ciclofosfamida a 10 miligramos por kilogramo en la semana 2. Se administraban de forma alternas y tenía una duración mínima de 12 semanas. En uno de los primeros estudios que se hizo, se incluyó un total de 28 pacientes evaluados, de los cuales se tuvo una respuesta objetiva en 9 de ellos, que representaba el 32%, con una supervivencia media de 12 meses. Aquellos lactantes menor a 1 año de edad tenían mejor pronóstico y aquellos que quedaron libres de enfermedad fueron 5 de 8 a los 16 meses. Aquí también es importante hacer mención del concepto de la radioterapia en la era Evans. Entonces, ellos podían variar algunas dosis con respecto al centro donde se estuviera aplicando este esquema. Sin embargo, por regla general, en tumor primario era de 20 a 40 grays, en enfermedad residual macroscópica de 30 a 45 grays, y en metástasis ósea de 10 a 30 grays. Entonces, importante mencionar que a finales de los años 70 se reconoció que la radioterapia sí tenía una mejoría en el control local, no modificaba significativamente la supervivencia de los pacientes con enfermedad metastásica extensa y la principal causa de fracaso seguía siendo la recaída sistémica en estos pacientes. Ya ahondando más, siguiendo un poco más en la historia, es importante mencionar, ya guiándonos en este tiempo que estábamos entre la época de 1960 y 1988, que para el año 1983 y 1984 se realiza la identificación con gen MYC en neuroblastoma. Ya para estudios que hizo Siller y colaboradores, en el año 1985 se demostró que la amplificación del MYC se asociaba a rápida progresión y peor supervivencia en pacientes con neuroblastoma. Y ya aquí pasamos para el año 1986, en donde ya se crea la International Neuroblastoma Staging System, el INSS, y esto surge ya gracias a una colaboración, una reunión internacional realizada en el año 1968,
y publicado en 1988 por Brother y colaboradores. ¿Qué buscó este grupo? Ellos buscaron unificar los sistemas de Evanpop y grupos europeos para poder comparar resultados entre grupos cooperativos. Ellos también ya aquí colocaron una nueva clasificación en donde ya... Pues, todo eso ya lo vimos. Necesito Ok, que te enfoques nada más en puro alto riesgo, porque eso, como te comenté ayer, fue todo lo que ya vimos. Yo les estaba pidiendo que ya se enfoquen en su área. O sea, por ejemplo, ok, bajo riesgo ya se enfocó bajo riesgo. sí, Riesgo intermedio. Quiero que veas puro alto riesgo. ok, doctor. Entre el año, ok, ¿cuáles eran las características de alto riesgo que consideraba este protocolo? Pues bueno, un INSS en estadio 4 con pacientes mayor a un año, amplificación del MIC y también una etiología desfavorable. En estos pacientes ya en este momento eran considerados como alto riesgo. Para los finales de los 80 ya se hicieron unas nuevas investigaciones y ya se empezó a introducir el tema de la haploidía como un factor de alto riesgo en estos pacientes. Entonces, diversos estudios demostraron que los tumores hiperdiploides en lactantes tenían mejor pronóstico que los diploides. Entonces, comenzó a utilizarse en CCG y en POC para reafinar la estratificación de riesgo, particularmente útil en pacientes que eran menores a 18 meses. Continuando en esta línea de tiempo entre 1994 y 1996, también se introdujo el término de la delección del brazo corto del cromosoma 1. Entonces se demostró que la delección del 1P estaba fuertemente asociada a MIC amplificado, a enfermedad avanzada y a peor supervivencia. Esto se convirtió en uno de los primeros marcadores citogenéticos pronósticos y empezó a utilizarse en estudios cooperativos para la investigación y estratificación. Ya avanzando un poco más en el tiempo, entre los años 1999 y el año 2005, también se logró establecer la delección del 11Q y ganancia segmentaria y se vio que aún en algunos pacientes que tenían neuroblastoma sin presentar amplificación del MIC, seguían teniendo mal pronóstico y es por eso que se siguió realizando una investigación exhaustiva y se demostró que en este tipo de pacientes que no tenían el MIC, pero que igual tenían una pobre evolución, tenía una delección del 11Q, ganancias del 17Q y alteraciones segmentarias múltiples. Entonces surgió en ese momento las aberraciones segmentales cromosómicas y se reconoció que algunas alteraciones tenían valor pronóstico independientemente de que el paciente tuviera una amplificación del MIC o no tuviera una amplificación del MIC. Eh, con respecto al tratamiento que se utilizaba de alto riesgo, en estos momentos se realizaba una inducción que tenía de 5 a 8 ciclos, iba dado por un ciclo de CAP, que era ciclofosfamida, doxorubicina y vincristina, posteriormente seguido de un ciclo de cisplatino etopósido. Y ya también para esta época se asocia a la cirugía con máxima segura el trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Entonces, en este caso, la recolección de células madres se hacía inicialmente por una médula ósea autóloga y posteriormente con sangre periférica movilizada con factores estimulantes de granulocíticos. Esto tenía una ventaja para estos pacientes y es que en aquella época se evidenció que tenían una recuperación hematológica más rápida y menor estancia hospitalaria. ¿Qué tipo de esquemas se utilizaban de acondicionamiento en estos pacientes? Pues se utilizaba el esquema SEM, que era de carboplatino, etopósido, melfalán, también el esquema busulfán, melfalán y regímenes iniciales de melfalán. Posteriormente a que se realizaba el acondicionamiento, entre 24 y 72 horas después, se iniciaba la infusión de progenitores, esto con el objetivo de restaurar la hematopoiesis y permitir administrar dosis letales de quimioterapia. Esto no estaba exento de riesgo, de hecho había muchas toxicidades agudas reportadas en este tipo de tratamiento, dentro de las cuales se mencionan la mucositis severa, la neutropenia profunda, sepsis, hepatotoxicidad y enfermedad veno-oclusiva. Eh, en los primeros estudios, la mortalidad estuvo en un porcentaje del 5 al 15% aproximadamente. En este orden de idea, para el año 1999, Mattei publica en la revista New England algunos resultados con respecto a esto que ya acabamos de ver. Entonces, en aquellos pacientes que tenían terapia convencional, la supervivencia libre de eventos estaba aproximadamente en 22% y en aquellos pacientes que ya se les realizaba trasplante,
estaba en 34%, lo que se veía un incremento significativo en la supervivencia libre de eventos en estos pacientes. Y ya también aquí se empieza a hacer uso de la isotretinoína y de hecho se hicieron estudios al respecto. Había un grupo sin isotretinoína y un grupo con isotretinoína. El grupo que no tenía isotretinoína tenía una supervivencia libre de eventos del 29% y aquellos en donde sí se usó isotretinoína de un 46%. Entonces, para hacer una breve comparación, antes del trasplante en estos pacientes teníamos una supervivencia global en pacientes de alto riesgo de aproximadamente del 20 al 30% y ya luego de que se aunó el trasplante al esquema de tratamiento, ya se tenía una supervivencia global aproximada del 40%. Y en aquellos con trasplante e isotretinoína aumentaba un poco más, alrededor del 45 y el 50%. Y he aquí avanzando en la línea histórica, en lo que es la evolución del INSS entre 1985 y 1995, pues la supervivencia global estimada estaba entre el 20 y el 30%, y ya para 1995 y 2005 la supervivencia estaba entre 40 y 50%. Aquí es importante también hacer mención de la radioterapia, que también fue un elemento importante a considerar tanto en la época de Evans como en la era INSS, ya teniendo en cuenta cuáles fueron los años en eso. Teniendo en cuenta que, bueno, una de las principales diferencias era que en la era de Evans su uso era principalmente paliativo o para enfermedad que era irresecable, y mientras que en el INSS ya era un uso protocolizado como consolidación, las dosis en la era Evans eran variables, eran de aproximadamente 20 a 45 grays, y ya este margen se fue cerrando para la era INSS, que ellos fueron estableciendo un poco dosis más estrechas entre el 21 y 24 grays aproximadamente. Entonces, en la era Evans, este realmente no tuvo un impacto tan importante como se hubiese esperado. Sin embargo, en la era INSS sí se demostró que tuvo un mejor control local dentro del tratamiento multimodal. Y también es importante mencionar que en la era Evans ya no se hablaba o no se hacía uso del trasplante, y ya para la era del INSS sí se establecía. Y ya hablando de esto, pasamos entonces para la era INRG. Entonces, esta transición comienza aproximadamente no, comienza en el 2004, cuando se constituyó el International Neuroblastoma Risk Group Task Force. Y este culminó con la publicación oficial del INRG Engine System y del INRG Classification System, que fue oficialmente publicada en el año 2009, pero con estudios previamente desde el año 2004. Entonces, aquí también se hizo una modificación en lo que respecta a la clasificación y cuáles eran algunas de las cosas nuevas que aportó este grupo. Pues bueno, aquí es donde se introduce el tema de factores de riesgo definidos por imágenes. Realmente es una lista extensa, ya todos lo sabemos de cuáles son estos factores de riesgo definidos por imágenes, pero dentro de los cuales resaltan el encasamiento de la aorta, el encasamiento del tronco ilíaco, encasamiento de la arteria mesentérica superior, encasamiento de vasos renales, invasión del hilio hepático, extensión intraespinal con compresión medular y compresión traqueobronquial. Y propiamente, ¿qué era lo que definía un paciente de alto riesgo en esta era INRG? Pues bueno, un paciente que tenía un estadio M, es decir, un paciente metastásico mayor a 18 meses con amplificación del MIC, también que estuvo en L2 con MIC amplificado, que fuese de una histología desfavorable o que tuviera una alteración en el 11Q en determinados grupos. En estos pacientes, el tratamiento de alto riesgo, pues bueno, venía siguiendo un poco la línea que ya se venía siguiendo en el INSS. Tenía una inducción de 5 a 8 ciclos cada 21 días con una duración total de aproximadamente de 4 a 6 meses. En este, lo que cambia un poco es que esta cirugía de resección máxima segura estaba guiada por los factores de riesgo dados por imágenes. Y posteriormente se daba una consolidación, y la consolidación era con trasplante y con radioterapia. Y ya posteriormente tenemos que también en este grupo se empezó a emplear las posconsolidaciones, y aquí es donde entra el tema de la inmunoterapia, el anti-GD2,
y entra a hacer mención el dinutuximab asociado a factores de estimuladores de granulocítico e isotretinoína. Entonces, en aquellos pacientes que tenían trasplantes más isotretinoína, se vio un aumento en la supervivencia global a los 5 años. Recordemos que estábamos hablando de 40-50% y ya aquí se aumentó alrededor del 60%. Y en aquellos pacientes que cuando ya se empezó a realizar la aplicación de la inmunoterapia anti-GD2, se hizo una comparativa, aquellos que les administraban isotretinoína sola y aquellos que le administraban inmunoterapia. Y pues hubo evidentes diferencias significativas, tuvo una supervivencia libre de evento a los 5 años de 56,6% en aquellos pacientes que recibieron la inmunoterapia versus un 46,1% que recibieron solo la isotretinoína. Y una supervivencia global a los 5 años del 73,2% versus 56,6% a aquellos que recibieron isotretinoína solo. En, Ahora bien, pasamos a la era COG y COPEN moderna que inició desde el año 2010 hasta la actualidad. Entonces, en esta lo que se buscó fue la optimización del tratamiento multimodal basada en resultados acumulados en los ensayos cooperativos internacionales. Y en este caso, el punto de inflexión o característico fue los resultados del HRNBL1 COPEN y del uso rutinario de la inmunoterapia anti-GD2. Para estos grupos había ciertos elementos importantes a considerar de alto riesgo, como lo eran enfermedad metastásica en pacientes con mayores de 18 meses, como ya se había visto también en el otro grupo, amplificación del MIC, L2 con amplificación del MIC y algunos tumores con biología desfavorable, como la pérdida del 11Q. Ya aquí esto es un poco un diagrama de cómo hace la clasificación en el COG, aquellos pacientes con neuroblastoma. Entonces, tenemos que en pacientes menores de, no sé si esto ya lo habían dado ya. Ok, perdón, entonces ya Pero no. mira, enfócate, cada quien agarró su parte. Ok, Por eso te pedía que tenías que haber revisado todos los videos. Porque cada quien se enfocó. Bajo riesgo, sí. desplayó todo bajo riesgo. Riesgo intermedio, desplayó su riesgo alto intermedio. Tú tienes que desplayarme todo lo de alto riesgo. O sea, en este caso particularmente lo que se hizo en el COG, ok, entonces tenemos como edad de corte 12 meses, sí, tenemos como edad de corte 12 meses, pero no vamos a tener la amplificación del MIC como único elemento a considerar para decir que un paciente es de alto riesgo, porque si yo tengo un paciente que no tiene amplificación del MIC, no automáticamente lo voy a pasar a alto riesgo. Si ese paciente no tiene una histología favorable, si ese paciente no es hiperdiploide, pues yo sí lo voy a pasar posteriormente, o no tiene del pérdida del OCP ganancia del 17, entonces ahí sí yo lo puedo pasar a riesgo intermedio. Pero si no tiene ninguno de estos factores, es decir, que tiene una histopatología desfavorable, que todo lo contrario de lo que ya mencioné, entonces ya el paciente pasa automáticamente a alto riesgo. Todos los que tienen amplificación del MIC pasan directamente a alto riesgo. Y esto es básicamente lo que hacen estos diagramas de flujo al explicarnos qué es en qué lo clasifican a cada uno de ellos. Ok. Eh, entonces, ¿cómo era la inducción en el CIOPEN? Pues bueno, en estos pacientes, se me acuerda. Ok. En estos pacientes se le hacía una aplicación de ciclos de aproximadamente 8 ciclos cada 10 días aproximadamente, tenía una duración total de 80 días. Los fármacos que se utilizaban en este ciclo eran cisplatino, carboplatino, vincristina, ciclofosfamida y etopósido. La ventaja principal en estos pacientes era que tenían mejor intensidad de dosis respecto a otros esquemas que se utilizaban cada 21 días, por ejemplo. Y también en estos pacientes el objetivo era disminuir el volumen tumoral primeramente con quimioterapia para ya posteriormente pasar a la resección. Eh,
con posterior la consolidación, con una consolidación posterior a base de busulfán melphalan, trasplante autólogo y radioterapia. Y en la postconsolidación con dinutuximab beta e isotretinoína. Eh, sí, bueno, como ya mencioné, en la fase de consolidación y consolidación se utiliza busulfán melphalan, se realiza el trasplante autólogo con infusión de progenitores hematopoyéticos autólogos, la radioterapia con una dosis que va dentro de 21-36 grados en el sitio tumoral primario y enfermedad residual según protocolo. También el uso de la inmunoterapia anti-GD2 con el objetivo de eliminar la enfermedad residual microscópica y la isotretinoína como tratamiento de diferenciación. En el caso del COG se realizaba 6 ciclos alternados de estas quimioterapias ya previamente mencionadas. Eh, El topotecal, la ciclofosfamida se administraba entre los ciclos 1 y 4, el cisplatina más el topoxido entre los ciclos 2 y 5, la ciclofosfamida, la doxorubicina y la vipistina entre los ciclos 3 y 6, y se realizaba posteriormente la cirugía, la resección con resección máxima segura, generalmente después del ciclo 4 a 6. Y ya la consolidación, también con trasplante autólogo y con 2 trasplantes secuenciales. En el trasplante número 1, el ciclofosfamida eran los regímenes de acondicionamiento que se usaban. En el trasplante número 2, el carboplatino, tocosio y melphalan. La radioterapia con dosis que variaba entre 21,6 a 36 grados en el sitio de tumor primario y enfermedad residual seleccionada. Y ya también la consolidación, ellos hacían uso del dinutuximab más GMSF y isotretinoína como tratamiento estándar anti-GD2. Y como objetivo final en este se tenía la eliminación de la enfermedad mínima residual y disminuir la recaída y supervivencia. Como resultado en estos pacientes se tiene que una respuesta objetiva tras inducción de aproximadamente 80-90%, por encima de esto, supervivencia libre de eventos a los 5 años del 50-60%, una supervivencia global a los 5 años del 65-75% y el beneficio del trasplante mejor en ellos la supervivencia libre de eventos. Y, y también mencionar que la terapia anti-G2 tiene un incremento significativo en lo que respecta a la enfermedad libre de eventos y la supervivencia global. ¿Y si otro? ¿Y Nexitamal? ¿Y dinutuximab beta? ¿Y dónde entra la terapia con methyliodobriciguanilina pretrasplante o post-trasplante? A ver, ¿quién lo leyó? Empiezo. Bueno, Este es el tema más importante. Y se los dije desde el principio, tienen que revisarlo. Los demás son recetas de cocina, establecer criterios y demás. Y este era la culminación. Que no estuvieras aquí, de verdad, es que tú tienes, o de alguna manera, más tiempo de poder revisar más a fondo la enfermedad. Ahora, díganme ustedes, ¿qué se tiene que hacer en un paciente de alto riesgo? Porque, y ustedes lo han visto, los que tienen aquí ya más años, los que han llegado aquí, todos han sido de alto riesgo, excepto Catalina. Bueno, y el duelito que tenemos en vigilancia. Uno, dos. Todos los demás, o ya se murieron o están en proceso de manejo paliativo y nada más. ¿Qué función tiene la quimioterapia metronómica en este tipo de pacientes? ¿Cuál es la nueva proceso que ahorita ellos incluso lo consideran ya en decidir, como muchos otros sarcomas, dentro del tratamiento ya extenderse y dejar un mantenimiento? A ver, muchas preguntas tengo. bueno, yo revisé un poco de Siopen, Ujú. más que nada porque pues ellos publican como unas guías y vienen muchas cosas resumidas. Entonces, bueno, el estándar de tratamiento de Siopen es algo que incluso se han estado estudiando pues, hace varios años, que es el famoso esquema del Koyo. Exacto, ¿por qué no pusiste pollo? Que ahí lo tenemos y no les mencionaste nada.
Rapid Project. Sí, Y el OpenNB. y al menos Sí, en sí. Europa es lo que pues utilizan mucho más y de hecho es algo que siguen hablando. Hoy en día los protocolos de tratamiento incluso están enfocados en mejorar este esquema de inducción, como que ahí se juegan mucho de llevar la enfermedad a cero y por eso están incluso aumentando anti-GD2 en inducción. Pero bueno, eso sería con Naxitama. Ahora, lo que entiendo del esquema de Siopen es que, pues, tal como dijo Félix, empezamos con una inducción del cogen o el rapid cogen, y luego de eso sí viene la consolidación. El esquema de la consolidación incluye el tratamiento que yo lo entiendo como una terapia mieloablativa para darle el trasplante, un trasplante autólogo. Ese que pues, se hace un rescate después del melfalán y luego se hace la infusión antes de la radioterapia. Luego viene el estándar de la radioterapia, que también es un tema que se está discutiendo porque pues, se ha visto en los estudios que el estándar de radioterapia es 21.6 grays, pero lo que se discute es si se da radioterapia a sitios metastásicos a todos o solo a algunos, porque los estudios demuestran que si uno hace una resección máxima segura y radia ciertos puntos, no todos, la efectividad es muy buena. No es necesario hacer una resección como demasiado amplia o radiar todo lo que se encuentre activo. Este, pues los resultados son iguales. Lo que utilizan ellos, según el esquema de Siopen, es algo que se llama, bueno, lo que habíamos visto que es el índice de Curie y que es lo que dividen al cuerpo, creo, en 8 o 9 secciones y van comparando cómo fue el índice de Curie después de la inducción y posterior al tratamiento de inducción. Y ahí van decidiendo qué es lo que van a hacer en base a la respuesta que han tenido. Lo del metayodo sí no leí en el esquema, creo que se ve una parte que la salté, como tratamiento, pero bueno, después de eso viene la terapia de mantenimiento, en la cual hacen ciclos con isotretinoína y notuximab, que depende de cuál sea la presentación, porque la diferencia es que el uno lo administran intravenoso y el otro pues, se puede dar cada 5 semanas, el dinutuximab, versus el beta que se administra intravenoso durante 10 días. Y luego de eso viene una fase de mantenimiento con la isotretinoína. Se combina. Sí, hacen pues En el mismo tiempo, tú das en un periodo das dinutuximab y luego das la Eso está segunda bien. etapa. O sea, como si tú divides el mes, los primeros días son el dinutuximab y la segunda etapa das el isotretinoína. Luego sigues otra vez, que eso es lo que viene para Naxitamab. Porque lo están aleatorizando, ¿no? O sea, están buscando a ver si los ponen a la vez y les va mejor, porque pensaron quitar la isotretinoína, después vieron que con el anti-GD2 con la isotretinoína les iba mejor. Entonces dijeron, nos va bien si los separamos, nos va bien si nos van juntos. Pero en segunda línea de quimioterapia, generalmente los pacientes que están en progresión se plantea, por ejemplo, dar ciclos con irinotecan, después dar ciclos de dar manejo con metayodo en cipuanidina y posteriormente rescatar con un segundo trasplante autólogo. Esa es como la base actual de lo que se está haciendo, o sea, de lo que se plantea hacer. De otra de las cosas que dijo Byron, que también se estudia ahorita mucho, es precisamente la dosis de la radioterapia, porque precisamente la dosis está alrededor de 21 grays, pero cuando se han hecho estudios para comparar si les iba mejor con más o menos dosis, se veía que los pacientes que tenían más dosis por encima de 30 grays, inclusive les iba mejor. Entonces lo que se plantea es hacer un boost al residual. Entonces se ponen las imágenes pre-tratamiento quirúrgico, esa es la que se va a radiar, o sea, antes Ese de es que el- se saquen, ese es el punto donde se tiene que radiar. Y si quedó después de la cirugía algún pedacito, ese pedacito se le tiene que dar un boost de 14 grays adicionales. Entonces más o menos terminan siendo más de 30 grays, que son alrededor de 36 grays lo que se debería radiar. Muy bien. Que nunca saben. No, nada más para poner el esquema, que es como visual, de ver cómo se... No, mira. ¿Cuál tienes, Valentín? Del protocolo que compara rápido con... Bueno, Pues pongamos el tuyo. Ok. enfoquémonos por etapas. Inducción, quimioterapia. Está el grupo europeo, está el grupo americano. El grupo europeo
apuesta en protocolos muy seguidos, muy intensos, muy rápidos. De hecho, la cantidad de quimioterapia que administra el grupo europeo comparado con el grupo americano es mucho más en cantidad, pero porque ellos van intensos, 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 como menciona Byron, con la intención de que quieren hacer rápidamente una reducción del tamaño tumoral. Evidentemente, ese paciente, independiente de lo que utilicen, americano o europeo, a fin de cuentas, la finalidad es que yo te decidiendo en el proceso de que yo ya digo, tengo que hacer la evaluación, ese paciente ya sabemos cuál va a ser su final. O sea, desde que llega un neuroblastoma de alto riesgo, yo sé que ese niño le voy a dar inducción, lo tengo que trasplantar, le tengo que dar inmunoterapia, le tengo que dar inmunoterapia con algún anti-GD2, con 13C, el ácido 13 retinoico y con la radioterapia. E incluso el mantenimiento ahora con quimioterapia metronómica. O sea, sí o sí, ese paciente va a recibir todo eso. La forma como lo voy a dar es cuál es la que me voy a llevar yo. ¿Me voy a ir con el grupo americano o me voy a ir con el grupo europeo? Sé cuáles son los protocolos que debo de manejar. La variedad de quimioterapias a fin de cuentas es lo mismo, solamente es la frecuencia y demás. Punto. Párenle de contar. Termina inducción. ¿Qué sigue? Control local, definitivamente. Y otra vez, nos metemos a la parte de factores de riesgo definidos por imagen, la cirugía celular. Hago resección, reevalúo en ese momento, y en ese momento, ¿en qué momento hicieron? No me mencionaste, ¿en qué momento hiciste la preservación de células madre? ¿Cuándo yo decidí hacer la preservación de células madre? ¿En qué momento lo haces? O sea, si yo estoy dando la inducción, los dos protocolos son bien claros. Tú dices, y no me fijé, En disculpa, consolidación, como consolidación. no, ¿en qué momento haces preservación de células madre? ¿En qué momento yo le chiquillo lo meto y le hago Antes de, extracción de células madre? es antes del busulfán melfalón. Sí, O sea, obviamente sí, pero idealmente entre más temprano, o sea, generalmente después del segundo ciclo, porque si no la médula ya no es capaz de dar lo que tiene que dar. y lo que dice el grupo americano, o sea, apuesta a que, a diferencia del grupo europeo, ellos te dicen, tienes que hacerlo pronto porque después, si tú estás metiendo principalmente quimioterapia que está inmunoablativa, cuando tú quieras hacer esa recolección de Ya no va a células dar. madre, tu cantidad de cosecha va a ser muy limitada. Y entonces, ¿qué dices? Ah, muy bien. Yo hago 2 ciclos, si ese paciente, hago evaluación, porque ese paciente en ese momento, a los 2 ciclos, tengo que tomar una médula ósea, asegurarme que está libre de enfermedad y programarlo inmediatamente para recolección de células madre. Yo sigo con mi tratamiento de quimioterapia, hago la cirugía y lo someto a una quimioterapia, a un trasplante de médula ósea. Y yo voy a hablar ahora y me voy a regresar. Antes de la inmunoterapia, ¿qué papel jugaba la metayodobensilguanidina? Porque la metayodobensilguanidina era muy importante dentro del papel, incluso ya no de diagnóstico, sino terapéutico, que fue lo que le pedí a Rosy que hablara sobre la terapia de metayodobensilguanidina. ¿Por qué? Porque la metayodobensilguanidina antes de la inmunoterapia era esencial. Si yo veía a mi paciente que incluso cuando terminaba inducción, yo tenía focos de actividad, tenía una respuesta parcial muy buena, a ese paciente yo le daba tratamiento con metayodobensilguanidina. Yo ya le había hecho la cosecha celular, ya le había puesto quimio, ya lo había operado. Le ponía la metayodobensilguanidina y lo sometía a una quimioterapia mieloablativa para el trasplante y entonces lo rescataba con mi trasplante de Autólogo. mi infusión de células madre, porque no es trasplante, es una infusión de células madre. Y entonces ese paciente ya terminaba el trasplante y la radioterapia. ¿En qué momento se decidió cambiar la radioterapia hasta después del trasplante? Fue cuando llegó la anti-GD2. Antes de que tuviéramos anti-GD2, la radioterapia se daba antes del trasplante. Llegó el anti-GD2 y dijeron, espérate, le das la radioterapia después del trasplante y luego tú rescatas y terminas con el anti-GD2. Entonces, eso es lo que quería que me dijeras y esos son los cambios que hubo. O sea, por etapas, por periodos, eso fue lo que todo fue normal.
Hay cosas que se mantuvieron, pero como la metayorobencilguanidina ahorita en este momento sigue utilizándose, sí, claro que sí, porque hay centros que, pues tú ves que tienes anti-GD2, pero si ese paciente, vamos a salirnos, recae o progresa, tú tienes todavía una alternativa que es la metayorobencilguanidina Ahí donde más se lee, ¿no? En segunda línea. como segunda línea. Pero antes de la anti-GD2 estaba incluso dentro de la primera etapa. O a veces al paciente tú le dabas trasplante, le hacías una evaluación y veías que tenías actividad, le dabas su tratamiento con metayorobencilguanidina y lo cosechabas. Le dabas metayorobencilguanidina y luego lo volvías a trasplantar o le volvías a hacer la infusión. Y luego le dabas, antes, obviamente terminabas y te quedabas con el ácido 13-ciretinoico y se acabó. Y todo eso cambió en cuanto llegó la anti-GD2. La anti-GD2 te empieza a mover toda esta parte de decidir inducción, 2 ciclos, evalúas, haces cosecha, 2 ciclos, estoy hablando del americano, 2 ciclos, perdón, cirugía, trasplante o sea, terapia mieloablativa con rescate celular, radioterapia y consolidas con inmunoterapia. ¿Y consolidas con cuál? Tienes anti-GD2. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Por qué? ¿Qué diferencias hay entre los tres? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cómo actúan? ¿Qué? Toda esa parte es muy interesante. Ese es el mundo actual. Y termino, y en esas ahí todavía va el ácido 13-ciretinoico, y termino, y ya por ahí ya quien dice, pues, ¿y cómo aseguras que de verdad no tiene ya nada? Entonces, déjale metronómica. Eso es lo que estamos haciendo en sarcoma de Ewing, ya estamos haciendo en sarcomas de partes blandas, y estamos reportando que nos va mejor, nos recaen menos niños y demás. Ahora hay que encontrar esa parte de la metronómica para este tipo de tumores, y seguramente va a ser para todos, o sea, me queda claro. Esto va a evolucionar. Cada día queremos mantener esa enfermedad mínima residual segura. Y la única forma es, pues, dar microdosis de quimioterapia. Y de verdad, créanmelo, se los digo, 20 años tengo yo escuchando la metronómica, no es de hace 1 ni de 2. Y cuando la primera persona lo dijo, ella mencionaba, la metronómica va a ser la única manera de que muchos de nosotros podamos mantener pacientes incluso con remisión completa o con enfermedades estables. Eso es muy seguro. Y quienes han rotado con Norma está Valentina. Valentina, neuroblastoma metastásica, tenemos 3 años en metronómica y la chiquilla ha progresado. No digo que está curada porque ni siquiera, pero está en una enfermedad estable con una calidad de vida adecuada. No es una paciente mal. Pero son esos pacientes que son. Y ustedes a lo mejor no les ha tocado, pero Norma ha llegado a tener niños de leucemias hasta por 3 años con metronómica con muy buena calidad de vida. Entonces, enfóquense en esos detalles. Y bueno, neuroblastoma tienen que jugar mucho con todas estas estrategias terapéuticas y la metayorobencilguanidina, aunque no está, si te recae o te progresa ese paciente, tú tienes que volver a retomar todo y entonces me vuelvo a sentar y digo, a ver, todo esto le hice, ok, ¿qué no le hice? Ah, pues ahora tengo que cambiar. ¿Y con qué lo voy a rescatar? ¿Cuál es el mejor esquema? ¿En qué momento voy a hacer y reconsiderar? Aquí, ¿qué papel juega el trasplante haploidéntico? ¿Qué dice la literatura actualmente de eso? O sea, ya en este momento sí hay mucha información. Y entonces, ¿por qué no está indicado en primera línea el haploidéntico y sí está indicado como una rotaína? ¿En qué momento dice el anti-GD2 entra como primera línea ya cuando tienes una progresión, una enfermedad refractaria? Todo eso me falta. Y se acabó el tiempo. Bienvenidos el viernes al examen. Prometo llegar temprano, se los juro. Ay, ¿me paraguas?